Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado. De la Reforma a la República Restaurada. Temas para comprender el periodo. Los ideales de los liberales y conservadores. La Revolución de Ayutla. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia. Iniciamos. Temas para comprender el periodo. Para observadores. Con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. ¿Por qué era necesario reformar el país? Observa la secuencia de imágenes de estas dos páginas. Portada de la Constitución de 1857. Soldados durante la Guerra de Reforma. Carlota y Maximiliano en el Castillo de Miramar. Ferrocarril Mexicano. ¿Qué escribirías como posible respuesta para esa pregunta? La idea de los conservadores de que el país fuera gobernado por un miembro de la realeza europea provocó un desacuerdo entre la mayoría de la oposición, los liberales. Leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas, según se presente la información en tu libro. Tema: ¿cuándo y dónde ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron? Los ideales de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos dos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se han considerado como partidos políticos sin que lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo. En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias entre los dos grupos. Características. Forma de gobierno deseada. Liberales. República gobernada por un ciudadano mexicano. Conservadores. Monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Principales objetivos. Liberales. Desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales. Permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Conservadores. Prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Propuestas. Liberales. Cambios en la educación, la libertad de expresión, establecimiento del registro civil. Conservadores. Mantener los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. Lucas Alamán, 1792-1853. Partidario del grupo conservador que defendió los privilegios de la Iglesia y el ejército. Imagen que observamos en nuestro libro de texto en la parte superior. José María Luis Mora, 1794-1850. Partidario del grupo liberal en favor de la idea de establecer una república federal. Imagen que observamos en nuestro libro de texto en la parte inferior. Término: desamortizar. Poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos. Actividad: comprendo y aplico. A partir de lo que observaste en la tabla, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué propone cada grupo? Liberales: una república gobernada por un mexicano. Desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales. Cambios en la educación, la libertad de expresión, establecimiento del registro civil. Conservadores: monarquía gobernada por un europeo. Prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Mantener los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Los liberales desean disminuir el poder político y económico de la Iglesia. Los conservadores desean que prevalezca. Los liberales se oponen a seguir bajo un régimen español y los conservadores quieren que prevalezca. ¿Con cuál postura estás de acuerdo? Con la liberal. ¿Es posible llegar a acuerdos cuando las personas tienen ideas diferentes? Sí, es posible mientras haya respeto entre ellas.
así como una fluida comunicación y una buena propuesta para dialogar, es posible llegar a un acuerdo. ¿Crees que los mexicanos de aquella época llegaron pacíficamente a decidir qué era lo mejor para el país? No, cada grupo quería imponer sus ideas. Actividad: leo y comprendo. Leo y comprendo. Tema: los ideales de liberales y conservadores. ¿Cuándo y dónde ocurrió? A mediados del siglo XIX. ¿Cuáles fueron sus causas? La lucha de grupos liberales por establecer una forma de gobierno. ¿Cómo sucedió? Los liberales y conservadores provocaron constantes conflictos causando inestabilidad en el país y afectaciones en su economía y desarrollo. ¿Quiénes participaron? El Partido Liberal y el Partido Conservador. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivió una situación difícil. Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra, y en la existencia de los caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y se carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitar del gobierno a Santa Anna. En 1854, en el actual municipio de Ayutla Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla. En él se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y así se inició la llamada Revolución de Ayutla. Término cacique: persona que por su posición social y económica abusa de su poder sobre los habitantes de una población. Algunos caciques fueron militares, hacendados y políticos. Un dato interesante: Santa Anna ordenó que se cobraran impuestos por cada ventana que tuviera una casa, con el argumento de que así se podía calcular el tamaño de esta y fijar el monto de los impuestos a pagar. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. Con base en el Plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. El Plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes los siguientes: se desconocía a Antonio López de Santa Anna y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Convocaba a la formación de un Congreso Constituyente. Juan Álvarez, 1790-1867. Imagen a la izquierda de nuestro libro de texto. Ignacio Comonfort, 1812-1863. Imagen a la derecha de nuestro libro de texto. A continuación te presentamos una imagen del manuscrito original del Plan de Ayutla y la transcripción de un fragmento de dicho documento. Plan de Ayutla 1854. Que la permanencia de Antonio López de Santa Anna en el poder es un amago, amenaza constante para las libertades públicas, puesto que el mayor escándalo bajo su gobierno se han hollado, pisoteado las garantías individuales. Que los mexicanos se hallan en peligro inminente de ser subyugados, sometidos por la fuerza de un poder absoluto, ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorablemente se confiaron los destinos de la patria.
que solo ha venido a oprimir a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas, costosas, sin consideración a la pobreza general, empleándose su producto en gastos superfluos innecesarios y formar la fortuna, como en otra época, de unos cuantos favoritos. Que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria. Un dato interesante: al comenzar la segunda mitad del siglo XIX, se empezó a introducir el uso del sistema métrico decimal, adoptado ya en otras naciones. Su difusión fue lenta, por ello, en las últimas 2 décadas de ese siglo, se impulsó su enseñanza entre la población. Sin embargo, todavía en la actualidad, en algunos lugares se usan medidas como la pizca, el puño o la vara, en lugar de gramos, litros o metros. Pregunta a un familiar o conocido qué medidas utiliza y cuándo las emplea. Actividad: comprendo y aplico. Con base en el fragmento del plan de Ayutla, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué grupo político lo elaboró? Los liberales. ¿Qué se reclama en el plan? ¿Por qué? La renuncia de Antonio López de Santa Anna a la presidencia, porque abusó de su poder oprimiendo a los pueblos y los llevó a la pobreza por el excesivo cobro de impuestos. Además, vendió gran parte del territorio a Estados Unidos. ¿Por qué consideras que era necesaria una nueva constitución? Era necesaria para establecer una nueva organización política y económica, en beneficio de todos los mexicanos. También para que no hubiera tanta injusticia y violación a las libertades individuales. Iniciamos con el repaso del tema las ideas de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, 2 fuerzas políticas querían gobernar México. ¿Cuáles eran? Liberales y conservadores. ¿Cuál es la consecuencia de las luchas entre estos 2 grupos? Causó inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo. ¿Quién encabezaba el Partido Conservador? Lucas Alamán. ¿Quién encabezaba el Partido Liberal? José María Luis Mora. ¿Cómo definirías con tus palabras el término soberanía nacional? Autoridad que tiene un pueblo o nación para tomar decisiones apegadas a la Constitución, sin que intervengan autoridades o ideologías externas, esto es, que no se imponga ninguna fuerza extranjera en los asuntos del gobierno. ¿Qué significa desamortización? Es poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos. Características de liberales y conservadores. Forma de gobierno deseada. Liberales. República gobernada por un ciudadano mexicano. Principales objetivos: desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Propuestas: cambios en la educación, libertad de expresión, establecimiento del registro civil. Forma de gobierno deseada de los conservadores: monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea, o bien un gobierno centralista. Principales objetivos: prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Propuestas: mantener los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. Repaso del tema la Revolución de Ayutla. ¿Qué nombre recibían las personas que por su posición social abusaban de su poder, ejerciéndolo sobre los habitantes de una población? Cacique. La mayoría de la población carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas y además, ¿a qué no tenían acceso? A la educación. ¿Quién fue el presidente que después de haber ocupado 10 veces el gobierno, fue convencido por los conservadores para regresar al poder? López de Santa Anna. ¿Cuál fue el territorio que vendió Antonio López de Santa Anna a los Estados Unidos? La Mesilla. ¿Cómo se autonombró Antonio López de Santa Anna? Por decreto otorgándose poder ilimitado para gobernar, causando descontento en la población? Su Alteza Serenísima. Ante la situación, integrantes del grupo liberal se organizaron para quitarle el gobierno del país. ¿Quién encabezaba a estos liberales? Juan Álvarez.
¿Qué nombre recibió el documento con el que se derrocó a Su Alteza Serenísima en el actual municipio de Ayutla? Plan de Ayutla. Causas y consecuencias de la Revolución de Ayutla. Causas: rechazo al nuevo periodo presidencial de Antonio López de Santa Anna. Venta del territorio de la Mesilla a Estados Unidos. Establecimiento de impuestos a las ventanas y a las mascotas. Consecuencias: elaboración y puesta en práctica de las leyes de reforma. Promulgación de una nueva constitución de principios liberales. Estallido de la guerra de reforma o de 3 años. Los 3 puntos más importantes del plan de Ayutla. Se desconoce al gobierno de Santa Anna. Todo aquel que se opusiera al plan de Ayutla iba a ser tratado como enemigo de la independencia nacional. Citaba el surgimiento de un Congreso Constituyente. Tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, una nueva generación de liberales encabezó el gobierno y llamó a un Congreso para que redactara una constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1857. A su vez, con el propósito de reducir la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del gobierno, se promulgaron las leyes de reforma. En oposición a estas medidas, los grupos conservadores organizaron una rebelión contra el gobierno, que dio inicio a la guerra de reforma. El presidente Benito Juárez, liberal, defendía la puesta en práctica de las leyes de reforma. La sede de su gobierno estaba en Veracruz. La guerra de reforma concluyó con su triunfo. El presidente Félix María Zuluaga, conservador, ejerció su gobierno en la Ciudad de México. Defendía los privilegios de la Iglesia y el ejército. Buscaba eliminar las leyes de reforma. Y con esto concluimos el repaso del tema La Revolución de Ayutla. Esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.